Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 8. Leamos del versículo 1 al verso 10. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén y amén. Ninguna cosa puede ser más importante para nosotros, hermanos, los que estamos dentro de la iglesia, que llegar a conocer muy bien a Dios, hermanos. Bien, llegar a conocer perfectamente a Dios, saber qué piensa Dios, hermanos, y estar verdaderamente dentro de su mente, dentro de su pensamiento, saber a ciencia cierta, hermanos, cómo interpreta Dios, cómo mira Dios las cosas, cómo juzga Dios las cosas, qué es lo que Dios tiene proyectado. Porque le voy a contar algo. Dios, hermanos, el Dios de las Escrituras, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de David, de Jacob, es el mismísimo Dios. Y su forma de pensar no va a cambiar. Las Sagradas Escrituras, hermanos, se encargan de repetirlo y corroborarlo para que nosotros no nos entre sombra de duda. Dios, hermanos, no ha cambiado. Nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo para que nosotros cambiemos el pensamiento de Dios. No, hermanos, al contrario, Él vino a ratificar y a consolidarse con Dios. Él vino, hermanos, a este mundo a dejar por establecido que Él es el mismísimo otra vez. Y lo vino a ratificar. La religión, hermanos, engañosamente ha pretendido, hermanos, por medio de Jesucristo, tratar, hermanos, de presentar hoy una imagen más cándida de Dios. Un Dios diferente. O sea, el Dios del Antiguo Testamento fue muy severo, les dio una ley, puso a Moisés, pero ahora Jesucristo es amoroso. La gente, hermanos, tiene ideas, hermanos, absurdas, carentes de ciencia. Le voy a contar, Dios nunca ha dejado de ser bueno, siempre ha sido bueno y siempre ha sido justo. El mismo Dios, hermanos, del Antiguo Testamento es el mismísimo Dios. Lo único que está pasando hoy a través de Jesucristo, hermanos, es que el plan de salvación lo está haciendo extensible. Tal vez, hermanos, lo quiero decir de una forma muy sencilla para que usted lo comprenda. Ya se dan cuenta ustedes, hermanos, que Jesucristo no vino para presentar, hermanos, a un Dios tolerante, a otro Dios que se volvió más bueno, más bondadoso. No, le voy a contar qué es, hermanos, el pacto que Dios ha hecho con nosotros, porque el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento es el pacto que Dios ha hecho con la iglesia. Solo han habido dos pactos, Dios no ha hecho un tercer pacto, y no va a haber otro pacto. Un solo pacto hizo Dios con un pueblo, hermanos, llamado Israel. Con este pacto, hermanos, Dios se había comprometido a este pueblo a bendecirlo y a darle la heredad, la salvación, todo. Dios prometió darle todo a Israel, hermanos, todísimo a él. Pero Israel le falló a Dios, hermanos, porque no le obedeció. Ya van a ver ustedes cómo le falló. Entonces vino Dios, hermanos, y dijo que ese pacto lo iba a dejar sin efecto. Entonces iba a establecer un nuevo pacto. Es que pacto, hermanos, quiere decir contrato o testamento. Es lo mismo. Dios, hermanos, entonces hizo un nuevo pacto. Y Jesucristo, hermanos, vino para que con este nuevo pacto amplió la cobertura del pacto, ¿ya? En el primer contrato solo se salvaban los judíos, solo ellos y nadie más, hermanos. Pero en el nuevo pacto, entonces Dios ya extendió el contrato y ahora ya recibe a gentiles, a cualquier nación, a cualquiera que crea y se le obedezca,
lo acepta el Señor, hermano, dentro de su pueblo. Entonces, ¿cuál es el amor de Jesucristo? ¿Cuál es la bondad de Jesucristo? O sea, hermanos, que el Señor, hermanos, dentro de sus cláusulas extendió una ampliación. La cobertura de este pacto es más amplia, es más grande. Eso es todo, eso es todo. Pero no debemos de interpretar erróneamente, hermanos, que la venida de Jesucristo, hermanos, fue presentar a este mundo, hermanos, otro concepto de Dios, otra idea de Dios, porque así lo creen muchos, hermanos. Y miren, de veras, ¿qué cuesta sacar eso de la mente de muchos, hermanos? Les aseguro que muchos de ustedes vienen a la iglesia, hermanos, y aunque no lo digan, pero muchos de ustedes no se han logrado arrancar la levadura que la religión les ha metido desde pequeños o desde antes. Y seguimos manejando, hermanos, una idea tan errónea, tan superficial de Dios. Por eso es que muchos actúan con flojera, todo lo toman a broma. Para muchos, hermanos, el evangelio es cuestión de risas y de cuestión puramente social. Muchos no respetan realmente a Dios. Muchos no le tiemblan a su palabra. Muchos son irrespetuosos en su relación con Dios, porque no cabe duda, hermanos, que aún en su mente todavía manejan ideas, hermanos, erróneas, ideas distorsionadas de la realidad quién es Dios. Me interesa mucho en esta mañana, hermanos, recalcar la imagen de Dios, recalcar y ratificar la imagen de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere con nosotros en la iglesia. Quiero volver a repetir, hermanos, Dios, hermanos, hizo un día un pacto. Dios, hermanos, un día decidió destruir toda la tierra, porque dijo, aquí no hay nada en esta tierra, y Dios decidió raerla toda y destruir a todo ser viviente. Eso, hermanos, no es una ignorancia para nosotros. Dios decidió destruir a toda la raza humana, pero en eso encontró un hombre, hermanos, que tenía una característica, y miren, hermanos, solo por ese hombre, hermanos, Dios lo salvó. Y esa característica que Dios le vio a ese único hombre que salvó, se la quiso ver Dios a un pueblo. Y por eso, hermanos, es que la cabeza de ese pueblo se llamó Abraham. ¿Y saben ustedes qué fue lo que le vio Dios a ese hombre llamado Noé, hermanos? Le vio justicia. Justicia, hermanos. Le vio justicia y le agradó a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, Dios decidió rescatar a un hombre llamado Noé, que era predicador de justicia. Pregonaba la justicia. La predicaba con la boca, la predicaba con sus actitudes, con sus decisiones, en todo. Se miraba, hermanos, que estaba, miren, bañado de la justicia. Le gustaba tanto la justicia. Y Dios, hermanos, pensó que no era justo, hermanos, que se perdiera este hombre dentro de todos y raer a toda la raza humana, siendo que había un hombre que sí tenía las características que le gustan a Dios. Siendo que tenía las características que Dios ama tanto, hermanos, y que son propias de Él, la justicia. Ya hemos hablado mucho de eso, hermanos, pero quiero ratificarlo. Le gusta a Dios la justicia. Posteriormente Dios decidió, hermanos, hacer un pueblo, apartar un pueblo para sí. Entonces sacó a Abraham de tierra de Ur de los Caldeos, pero vino Dios, hermanos, y antes de sacar a un hombre para que fuera cabeza de toda una nación, Dios necesitaba a alguien, hermanos, que tuviera aptitudes. No cabe duda que Abraham desde antes ya las tenía, hermanos, y Dios ya lo había observado, y por eso fue que lo eligió, porque Dios ya había visto que sí tenía madera, sí tenía cualidades, tenía aptitudes, hermanos, para llenar esa medida. Entonces vino Dios y decidió ponerle, hermanos, una condición fuerte, y le dijo, deja tu tierra. Tierra quiere decir tu país. Deja tu país. ¿Estás dispuesto a irte de tu país? Deja tu tierra, tu parentela. Parentela, hermanos, se le llama a todos los parientes en segundo o tercer grado, amigos. Parentela es una forma de decir amigos, concuños, primos y todo lo demás. Parientes en segundo y tercer grado y amigos. A eso se le llama parentela. Entonces vino Dios y le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y le agregó, y la casa de tu padre. Viene Dios, hermanos, entonces le puso la condición más difícil. Le dijo, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y yo haré de ti una nación. Dice la palabra de Dios, hermanos, que le creyó Abraham a Dios. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Al descubrir Dios, hermanos, en este hombre llamado Abraham, que tenía dotes y cualidades de justicia, cuando Dios le pidió que agarrara a su hijo y se lo fuera a sacrificar a un altar, no se puso a llorar a Abraham diciendo que injusto, ¿cómo me pide Dios eso? Nunca cuestionó la rectitud de Dios, hermanos. Aunque la cosa parecía absurda, hermanos, ¿cómo es que Dios manda a matar a un padre a su hijo? Pero no se puso a discutir con Dios, no discurrió con Dios en ese sentido, hermanos. Él, hermanos, sabía que Dios sabe lo que hace y sabe, no sé, ahorita no entiendo por qué Dios pide eso, pero si Él lo pide, Él es bueno y Él sabe lo que hace. Y agarró a su hijo Isaac y ya iba dispuesto a matarlo, y no de broma, hermanos. ¿No creen ustedes que Abraham estaba pensando, ay, en el momento de Dios se va a arrepentir? Abraham pensó que Dios no se iba a arrepentir, hermanos. ¿Saben qué dijo Abraham? Y lo puede leer usted en las Escrituras. Dice que
como Dios le había dicho que de ti voy a hacer una gran nación, y este era el hijo que nunca había tenido, y lo tuvo, hermano, ya después de 100 años. Oportunidad de un hijo posteriormente ya era mucho más difícil, casi imposible. Este era el hijo realmente de la promesa, y él ya lo había dicho. Entonces pensó Abraham, bueno, Dios dijo que iba a hacer de mí una nación grande. Si yo lo mato, Él puede resucitarlo. Oigan, hermanos, qué pensamiento, puro niño parecía. ¿Cómo cree, hermanos? Miren, cree, así, cree. Tan sencillo decir, lo resucita, y de ahí me levanta Dios una descendencia. Dice que él creyó, esperanza contra esperanza. Entonces, oigan lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y se hizo amigo de Dios. Entonces, hermanos, Dios encontró, al igual que en el primer caso con Noé, encontró Dios, hermanos, un hombre amante de la justicia, Abraham. Entonces Dios dijo, este está bueno para la nación. Y levantó un pueblo, y ustedes saben la historia, hermanos, y se estableció toda una nación, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hermanos, ya como nación es más difícil, hermanos, enseñarles. Hay muchos de ellos, hermanos, que ya no son justos. Ustedes saben, hermanos, como muchos de los hijos de Jacob decidieron matar a José. Y quisieron matar a José, hermanos, porque le tenían envidia, porque había mucha bendición en José. Sin embargo, hermanos, ya habían ahí injusticias, pero sin embargo Dios estableció, porque le había dado su palabra a Abraham, levantó una nación Israel, y Dios, hermanos, comenzó a trabajar para que ese pueblo, hermanos, conociera la justicia. La justicia era clave, hermanos, para que ese pueblo heredara todas las promesas del pacto. Entonces Dios hizo un pacto, hermanos. Dios primero hizo un pacto preliminar con Abraham. Ustedes han visto la historia cuando le edificó un altar, y Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto, hermanos, que ahí es donde estuvieron las raíces del Antiguo Testamento. El pacto que Dios hace con Abraham. Posteriormente, hermanos, viene Dios y lo ratifica con Moisés, donde ya le da las cláusulas y las condiciones de ese pacto. Primero Dios, hermanos, establece un pacto con Abraham. Luego, hermanos, ya en Moisés, Dios le da, por medio de la ley y los mandamientos, Dios da a conocer lo que es su justicia. Es que, miren, hermanos, el pueblo comenzó a fallarle. El pueblo de Israel comenzó a cometer muchas fallas. Entonces Dios necesitó, hermanos, enmarcar su justicia dentro de una ley, dentro de un mandamiento, para que tuviese claro Israel, hermanos, en dónde está la justicia de Dios, porque parecía que muchos no tenían claro qué era la justicia. Entonces vino Dios, hermanos, y necesitó enmarcar su justicia dentro de las escrituras, dentro de un pacto escrito, dentro de la ley. Entonces, hermanos, se estableció la ley y todas las ordenanzas, preceptos, mandamientos, para que Israel tuviera claro cómo es el pensamiento de Dios y cuál es la justicia. Pero antes de eso, hermanos, para que el pueblo de Israel aprendiera justicia, Dios deseó probarlos, hermanos. Entonces, después de que los mandó a esclavitud, porque estos sus hermanos que quisieron matar a José, Dios les quiso enseñar justicia, hermanos, y después José les salvó la vida a ellos, pero no se quedó ahí todo, hermanos. Se quedaron ahí y gozaron de algunas bendiciones mientras vivió José. Después de muerto José, hermanos, aquel pueblo, hermanos, que no apreciaron nunca y que eran hijos, descendencia de aquellos hermanos que quisieron matar a José, de que quisieron, hermanos, eliminar a José, tuvieron que pagar, hermanos, el precio de esa injusticia con 450 años, hermanos, esclavos en Egipto. ¿Qué les estaba enseñando Dios, hermanos, durante esos 450 años de esclavitud en Egipto? Le estaba enseñando, hermanos, a ellos la justicia. Y los tuvo ahí, hermanos, para doblegar un corazón soberbio. Para poder, hermanos, miren, quitar tanto mal del pueblo, los tuvo, hermanos, humillándolos y golpeándolos, machacándolos, 450 años, hermanos, allí en Egipto, para que aquel pueblo, hermanos, cambiara las estructuras ya de una raza. Y ahí pasaron 450 años. Después de eso, hermanos, Dios levanta a Moisés y lo saca. Y aquel pueblo sale, hermanos, pero el proceso aún no ha terminado. 450 años, hermanos, era parte de un proceso. Falta todavía un resto, faltan 40 años más. Y esos 40 años más lo van a pasar en el desierto. Y entonces viene Moisés, hermanos, y saca a Israel y comienza la travesía, pues. Viene huyendo, salen de Egipto, se abre el Mar Rojo y pasa todo el pueblo de Israel para el otro lado. Y todos felices. ¿Y quién? Ahí Dios es lindo, Dios es precioso. ¿Y qué no dicen de Dios? Ahí está María danzando. ¿Y quién no danza ahí por los favores que les está haciendo Dios? Les acaba de quitar de encima a los verdugos. Les acaba de quitar a los egipcios que han quedado sepultados en el Mar Rojo. Y ahí están contentos ellos porque han visto la mano de Dios.
pero de repente se enfrentan a su nueva realidad. Ahora ya no tienen un patrón atrás que les grite, que les pegue. Ahora comienzan a sacar ellos lo que tienen, y todos esos resentimientos acumulados comienzan a aflorar. Y de repente viene Dios, hermanos, e intencionalmente, Dios, hermano, le dice a Moisés: adéntrate en el desierto y comiencen a caminar rumbo a la tierra que yo les voy a dar, a una tierra prometida. Pero intencionalmente, hermanos, Dios los llevó y no les puso agua. En la emoción de que salieron de Egipto, de que se murieron los egipcios, de que vieron esos portentos, porque vieron, hermanos, que el mar Rojo se les abrió como que si fueran paredes de aguas a los lados, y los dejó pasar en la tierra seca del fondo del mar. Y ante semejante portento, hermanos, la impresión, hermanos, no los hacía volver de su asombro. Y comenzaron a caminar y se comenzaron a meter en el desierto. Y en ese momento hasta a todos se les olvidó, hermanos, que en el desierto cómo iban a comer, qué ropas iban a poner, qué zapatos, qué provisión, qué agua. Nadie pensó en nada de eso. Y comenzaron a caminar, y en el camino al desierto, hermanos, vino Dios e intencionalmente no les dio agua. Y cuando ya volvieron en sí de la emoción, bueno, yo tengo sed, ¿y qué vamos a tomar aquí? Y cuando se dieron cuenta, hermanos, que se estaban metiendo en el desierto y no había que tomar, y les comenzó a dar sed y hambre, entonces, hermanos, comenzaron a murmurar contra Moisés. Bueno, ¿para qué nos trajiste aquí? En todo caso era preferible estar allá, aunque sea con el látigo de Faraón, pero por lo menos comíamos. Aquí vamos a morir dentro de poco. Y no le creyeron a Dios, hermanos. Todas las promesas que Dios les había hecho no las creyeron. Entonces vino, hermanos, y fueron probados, y comienza la depuración de toda aquella multitud. Eran casi 1,5 millones de personas. De ese 1,5 millones, hermanos, de personas, comenzó la limpieza, hermanos. A muchos comenzaron a morir, y Dios comenzó a probarlos. Ya les puso esto. Intencionalmente Dios les ponía esto, los probaba con esto, les ponía otra prueba. Y así se lo llevó Dios 40 años en el desierto, de prueba en prueba, y lo hizo Dios intencionalmente, porque Dios quería, hermanos, óiganme bien, hermanos, Dios quería que los que lograran entrar allá en Canaán, en la tierra prometida, fueran, hermanos, personas que ya fueran perfeccionadas en la justicia de Dios, perfectos en la justicia de Dios. Y muchos murieron, hermanos, muchísimos murieron, a tal grado que solo lograron entrar en la tierra prometida los hijos que a estos les nacieron en el desierto, que crecieron ahí, ya fueron hijos del desierto. Los hijos del desierto, estos son los que lograron entrar en la tierra prometida, exceptuando a José y Caleb, que fueron los únicos de toda esa generación que lograron entrar. De ahí todos murieron, todos fueron probados y fueron hallados faltos. No fueron hallados, hermanos, dignos de entrar a una tierra prometida, porque nunca aprendieron la justicia. Pero Dios los probó, y Dios los metió al desierto, hermanos, 40 años, intencionalmente, para probar qué había en el corazón de ellos, qué iba a surgir. Y luego los metió, y metió solo a los hijos, hermanos, y allá, estando en Canaán, hermanos, todavía fueron probados, y siguió la prueba, y Dios siguió perfeccionándolos, porque Dios, hermanos, quería perfeccionar a su pueblo en la justicia. Pero como el pueblo falló, hermanos, ustedes saben la historia, Dios, hermanos, rompió un pacto con Israel, hermanos, el día que hicieron lo peor de todo. El día, hermanos, que ese pueblo de Israel, hermanos, agarró al Hijo de Dios, a Jesucristo, que vino a este mundo, hermanos, para hacerlos recapacitar y que cumplieran el pacto como se debería de hacer. Por eso dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está, hermanos, cabal, el final de un pacto y el inicio del otro pacto. Vino el Señor Jesucristo, hermanos, y vino con la intención de ganar a Israel. El Señor Jesucristo no venía, hermanos, inclinándose a los gentiles, y ustedes lo pueden leer fácilmente. Jesucristo le decía a sus discípulos, vayan y prediquen, pero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor no se proyectaba hacia los gentiles. Es más, un día el Señor Jesucristo, hermanos, iba caminando por cierta región en las orillas de Israel, y en eso una mujer que era sirofenicia, que era de otra nacionalidad, se metió por ahí, tenía una hija muy grave, y se logró filtrar, y cuando sintió el Señor Jesucristo, ya la tenía enfrente, una mujer de otra nacionalidad, no era judía, una mujer sirofenicia, y le dice, Señor, mira que ayúdame. Daba grandes voces, dice, pidiendo que el Señor le hiciera un milagro, porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y oiga la respuesta de Jesucristo, hermanos, y le dijo al Señor, no está bien quitar el pan a los hijos y dar a los perrillos, le dijo, porque los judíos, hermanos, le llamaban perros a todo gentil. Para un judío, cualquier gentil o incircunciso era perro. Los samaritanos eran perros para los judíos. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo utilizó esa terminología. Antes quizás no era demasiado ofensiva, simplemente era real, era verdad, en el sentido de la figura.
Pero ahora nosotros perro lo tomamos como un insulto, pero antes no se tomaba tal vez propiamente como un insulto, sino como una realidad, como una condición, perros. Entonces viene Jesús, hermanos, y le dice a la mujer sirofenicia, le dice, no está bien quitar el pan a los hijos y darlo a los perrillos, dijo. Y ustedes saben, hermanos, cómo aquella mujer se humilló y le clamó. Y sí, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas de... Y el Señor les dijo, está bien. Le dio una migaja, conforme tu fe te sea hecho. Ni aún en Israel he visto tanta fe, dijo. Y el Señor se sorprendió, hermanos, de la fe de los gentiles. Y el Señor le hizo un milagro a aquella mujer, pero véase claramente, hermanos, que el Señor Jesucristo no venía, hermanos, a traerle un mensaje a los gentiles, sino que Él venía, hermanos, para traerle un mensaje a Israel. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Qué hizo Israel? Lo agarraron al Hijo de Dios, lo llevaron a la cruz y lo mataron. En ese momento, hermanos, se condenaron ellos, porque, hermanos, se rompió el pacto. En ese momento Dios rompió su pacto con Israel. ¿Cuándo se rompió? Cuando Jesucristo, hermanos, estaba expirando en la cruz y el velo del templo se rasgó en dos. Se acabó el pacto. Ya no hay más lugar santísimo para ustedes. ¿Me entienden, hermanos? ¿Qué creen ustedes que significa que el velo se rasgó en dos? ¿Qué había detrás del velo del templo? Estaba el arca del pacto, era el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, las tablas de la ley, los panes de la proposición, la vara de Moisés, dentro de esa arca. Ahí estaba todo el símbolo del antiguo pacto, hermanos, y ahí estaba el secreto. Ese era el pacto que Dios había hecho con Israel. Pero cuando Cristo murió, hermanos, el velo del templo se rasgó en dos y quedó descubierto todo aquello. Se acabó el pacto. Allí fue precisamente donde se rompió el pacto con Israel. Entonces, hermanos, se estableció un nuevo pacto. Y vino el Señor, y ustedes saben, hermanos, las condiciones del nuevo pacto. En el libro de Hebreos dice, este será el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel. Quitaré las leyes de piedra y las escribiré en su corazón. Como que había quedado destapado, ahora ya no es pacto, ahora ya no hay ningún secreto. Ahora el lugar santísimo ya quedó despojado, ya perdió todo, perdió su gloria, perdió todo lo que podía haber tenido. Ahora dice el Señor, escribiré las leyes en su corazón. Este será el nuevo pacto que haré con ellos. Escribiré las leyes en sus mentes y en su corazón. Y ninguno enseñará a su prójimo, sino que todos me conocerán. Entonces, ¿cuál fue el nuevo pacto que estableció Jesucristo, hermanos? Porque entonces el Antiguo Testamento, hermanos, pasó. Para nosotros nada más, hermanos, son, como dijo un día el apóstol Pablo, las cosas que a ellos les acontecieron solamente son un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, para que no hagamos como ellos hicieron. ¿Por qué leemos hoy el Antiguo Testamento nosotros? Lo leemos, hermanos, porque para nosotros son un ejemplo en qué falló Israel. Y vemos cómo pensaba Dios y qué fue lo que Dios había establecido con ellos y cómo ellos le fallaron. Entonces, para nosotros, hermanos, el Antiguo Testamento es una gran referencia, hermanos, de lo que nosotros no vamos a hacer. Establece entonces el Señor, hermanos, un nuevo pacto, y es que es siempre con los judíos, pero con los judíos que abracen ese nuevo pacto. El Señor, hermanos, no está desechando a Israel, porque recuérdense que la iglesia, de todos modos, comenzó con judíos. Jesucristo llamó a 12 discípulos, y estos fueron la base de la iglesia, judíos. Y luego 120 recibieron el primer bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quiénes eran? Judíos. No sé si me entienden, hermanos, la iglesia fue judía siempre. Y luego, hermanos, el apóstol Pedro se para allá en el pórtico de Jerusalén, allá en el templo, y predica, y se convierte en los primeros 8,000 personas, hermanos, allí. Y judíos. Quiere decir, hermanos, que el núcleo, las primicias de la iglesia fueron judíos. La Biblia dice, si las primicias son santas, también no serán las ramas. Pero claro, lo único, hermanos, es que la salvación ahora ya no va a ser solo para judíos, sino que tuvo que comenzar con judíos, pero luego comienza, hermanos, ya a ampliar su proyección, y comienzan ya los gentiles poco a poco, y comienza a haber un cisma, porque los judíos no aceptan a los gentiles ahí, pero como que el Señor les hubiera dicho, lo siento, este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes de nuevo ahora, pero tienen que aceptar aquí a gentiles, si no, no hay nada. Quiero decir, hermanos, que el Señor en su infinita misericordia hizo un nuevo pacto, pero solo que lo amplió, y los gentiles, hermanos, comienzan a entrar, y comienzan a llegar, y comienzan a tener, hermanos, también los mismos privilegios, las mismas prerrogativas, comienzan a tener, hermanos, las mismas bondades de Dios para con Israel, a tal grado que un día el apóstol Pablo dice, no son descendientes de Abraham solo los que nacen según la carne, sino los que nacen según la promesa. Y comienza a decir, hermanos, que Abraham tiene muchos hijos, y no necesariamente los que descienden de la carne. Y Jesucristo ya se los había advertido a los religiosos. Dejen de decir dentro de ustedes, descendientes de Abraham somos, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras, dijo. Y vaya, levantó Dios hijo a Abraham de las piedras, hermanos. Porque levantó Dios una iglesia gentil, de un mundo árido, de gente muy pecadora, de gente mundana,
de lo peor de esta tierra, hermanos, Dios, hermanos, comenzó a abrir y abrió las puertas de la iglesia. Y a través de la iglesia, hermanos, entran todos los hombres del mundo, hermanos, para tener derecho a un nuevo pacto. Pero, escúchenme, hermanos, entonces, ¿qué significa el nuevo pacto? ¿Significa, hermanos, que Jesucristo dice que ahora Dios es mejor que antes? ¿Es más bondadoso? No, hermanos, solo significa ampliación de contrato, ¿me entienden? Nuevo pacto. Jesucristo, hermanos, vino y por medio de Jesucristo, hermanos, lo único es que los gentiles también tienen derecho de entrar. Eso es todo. Eso es todo. Pero no quiere decir, hermano, de que ahora dentro de la iglesia, ahora Dios es demasiado bueno, que usted puede tomarlo todo a la broma, y aquí no, hombre, qué lindo ese. La mayoría de la gente religiosa hasta el día de hoy tiene una pobre idea, una muy mísera idea, hermano, de lo que es el nuevo pacto. Tiene muy pobre idea, hermano, de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es la función de la iglesia. Pero quiero recalcar esto, hermanos, y quiero que le pongan mucha atención. Ya van a ver ustedes por qué muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos hermanos nunca logran agarrar en serio, hermanos, lo que es la vida de la iglesia. Ahora bien, voy a explicar, hermanos, esto porque esto sí es importante. ¿Qué está pasando entonces dentro de la iglesia? Si ustedes se dieron cuenta en este pasaje que leí, tomemos en cuenta que Dios, hermanos, piensa igual y siempre su pensamiento es el mismo y Él no ha cambiado. Volvamos a leer ahora donde estábamos leyendo en Deuteronomios capítulo 8 y quiero que le ponga mucho sentido a esto. Fíjense, hermanos, que cuál fue la intención de Dios de tener al pueblo de Israel, hermanos, allí en el desierto. Escuche esto, hermanos. Miren cómo dice. Y te acordarás, estoy leyendo Deuteronomios capítulo 8 verso 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo metió? Dice, para afligirlo. Quiere decir, hermanos, que la intención de Dios era afligirlo. Hermanos, nosotros entramos a la iglesia porque aquí Dios nos quiere afligir. Nos mete el Señor a la iglesia donde dice, ustedes no van a ser como cualquiera de la calle, pero vamos a vivir dentro de todo el mundo. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Verdad que es lo mismo? En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, si de eso no se salvó Israel, ni usted tampoco. Miren cómo dice, y te trajo Dios estos 40 años, dice, en el desierto, para afligirte. Y además dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. El Señor nos llama aquí a la iglesia, nosotros, hermanos, y usted viene y acepta a Jesucristo, y supuestamente está aceptando el evangelio, hermanos, pero el Señor lo deja que usted, hermano, vaya en el mundo y trabaje allá, se desempeñe, camine en el mundo. ¿Y por qué no deja al Señor? Lo único es que no vayan a ser como ellos. No van a andar ustedes como los demás gentiles. Ustedes van a andar ahí, pero no van a ser iguales que ellos. Ni van a ir detrás de donde ellos van, ni van a amar lo que ellos aman, ni van a enamorarse de lo que ellos se enamoran, ni van a ser ustedes esclavos de lo que ellos esclavizan. Ustedes van a ser diferentes. Ustedes no le van a poner ojos a las vanidades de los cuales ellos se esclavizan, ni van a buscar las glorias de ellos. Ustedes van a ser diferentes. Eso es el mensaje de la iglesia. Y usted y yo estamos en el mundo, hermanos, y aquí vienen muchos hermanos, sí, que es que el mundo, es que las tentaciones, y que las luchas. Sí, para eso es, hermanos, el mundo, para probarnos. Y usted tiene que ser probado, solo para ver qué hay en su corazón. Porque le aseguro, hermanos, que muchos vienen a la iglesia, hermanos, y no aguantan la prueba. El mundo les llega a gustar demasiado. Y muchos hermanos dan testimonio con su vida, que no nacieron para el cielo. No pasan la prueba, pierden. Esa es su estancia, hermanos, dentro de la iglesia y su desempeño en el mundo. No logran mantenerse mucho tiempo. Algunos hermanos se logran mantener alguna temporada, alguna época, algunos años, pero mantenerse toda la vida, hermanos, 40 años, hermanos, es toda una vida, ¿o no? Y si el pueblo de Israel estuvo 40 años allá, hermanos, usted y yo estamos aquí 40 años también. Estamos siendo probados, hermanos, y usted tiene que demostrar que su estancia allá afuera en el mundo no le afecta para seguir siendo un cristiano verdadero que ame la justicia de Dios. Entonces, Dios dentro de la iglesia, hermanos, nos va a ir probando porque nos quiere hacer perfectos en la justicia. Tenemos que aprender la justicia de Dios y ser perfectos en la justicia. ¿Por qué? Porque la tierra prometida, hermanos, esa tierra que Israel desechó, esa Canaán, que ahora, hermanos, para nosotros es el milenio. No hablemos del cielo, hermanos, hablemos del milenio. El milenio, hermanos, es una recompensa terrena de Dios para su pueblo. 1000 años de paz, 1000 años donde la tierra volverá a dar, hermanos, sus frutos de justicia. 1000 años donde Cristo va a venir a reinar en persona en Jerusalén. Porque Él se va a sentar en el trono de David, y así lo dice la profecía, ¿o no? No está hablando del cielo, porque el cielo nunca ha sido el trono de David. ¿Ya me entienden? El trono de David fue el que fue en Jerusalén. Y usted le va a ver reinar 1000 años, y todos nosotros le veremos reinar 1000 años en Jerusalén. Él va a reinar. Y dice la Biblia, hermanos, que se acerca ese día cuando toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Va a ser durante el milenio. Esas profecías están escritas, hermanos.
y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, cuando Jerusalén sea puesta como cabeza de los montes. Eso está escrito, hermanos, profecías que no se han cumplido. Entonces les decía, hermanos, que para nosotros el milenio es como para los judíos fue Canaán, la tierra prometida. Para nosotros, hermanos, nuestra Canaán es el milenio. Vamos a llegar al milenio, que es un reino de paz, donde la tierra volverá a dar su fruto. Dice que la tierra volverá a ser como el paraíso. Durante el milenio, la tierra volverá otra vez. Los animales no volverán a causar daño otra vez. Los hombres podrán convivir con los animales, porque eso está escrito. El niño de pecho dice que estará en la cueva del áspid y jugará con el león. Y todo eso está escrito, hermanos. Todo eso va a suceder durante el milenio, donde Dios establecerá, hermanos, un reino milenial de justicia, porque habrá un rey justo reinando en Jerusalén. Entonces, hermanos, los que vamos a entrar en este milenio, hermanos, tenemos que haber sido perfeccionados en la justicia. Y, hermanos, mientras estamos aquí en la iglesia, usted y yo estamos siendo probados, hermanos, porque tiene usted que aprender justicia. Le voy a decir algo. Muchos de los que llegan a la iglesia, hermanos, les cuesta mucho aprender justicia. Hay algunos, hermanos, de los que ahora se duda que logren algún día aprender justicia. Ya voy a hablar en detalle, voy a ser muy específico, hermanos, en cuanto a cómo se nota que muchos dentro de la misma iglesia se ve que le huyen a la justicia y más bien se ponen del lado del malo y no del justo. Apoyan más bien las actitudes de los delincuentes y no del que está haciendo lo correcto. Se nota que se ponen a justificar a los que hacen mal en lugar de ponerse del lado de los que hacen bien. No se pueden ubicar nunca del lado de la justicia, les cuesta mucho. Y ese problema lo hemos tenido aquí, hermanos, desde un principio, desde los siervos que están trabajando en frente de la iglesia hasta el último aquí en la iglesia. Les cuesta, hermanos, miren, tener actitudes bien definidas para ponerse del lado de la justicia. Bien puesta, pues así, como Dios lo es. Porque Dios es amante de la justicia, hermanos. Le gusta la justicia. Por eso salvó a Noé. Por eso escogió a Abraham. Por eso puso a Moisés al frente. ¿Qué hombre más justo, Moisés? Moisés era manso, hermanos, no era un hombre violento. No vaya usted a pensar más que Moisés estableció la justicia con un látigo en la mano. No, hermanos. A diferencia de Faraón, ¿saben qué dice la Biblia de Moisés, hermanos? Dice que no había en la tierra hombre más manso que Moisés. ¿Ya me entienden? Hace poco platicando con uno de los hermanos aquí en la iglesia, de los siervos de Dios, hablábamos, hermanos, acerca de cómo es que la justicia se establece dentro de la iglesia. No quiere decir, hermanos, que uno tiene que andar con el sello exhortando, porque muchos piensan que exhortar, hermanos, es actuar así. No, hermanos, puede ser que siempre tengamos una sonrisa y siempre seamos muy amenos, muy amigables. Pero eso sí, en cuanto a juzgar las cosas, así tomamos las decisiones y con una sonrisa en la boca si usted quiere. Fíjese, hermano, que le quiero contar algo. Fíjese que fui y forniqué, pero yo quiero rogarle, por favor, que no me vayan a sacar de la iglesia. Ah, eso hiciste. Bueno, sí, te vas a ir de la iglesia. Amaste más eso que las cosas de Dios, entonces, ¿para qué seguimos hablando aquí? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Hala, qué tremendo lo que hiciste! ¡Hala! De veras que el diablo te utilizó. No, hermanos, no hay gritos, no hay un espíritu de violencia, nada. Ojalá podamos ser tan mansos como Jesucristo, pero con la justicia, hermanos, bien colocada en la cintura. Con la justicia bien puesta, con una sonrisa en la boca si usted quiere, hermanos, pero así tomamos las decisiones ya, en pro de la justicia. Créanme, hermanos, que tal vez eso a veces les confunde a algunos porque piensan que como lo ven a uno, hermanos, que uno es amable, que uno se sonríe, que uno está con los niños, piensan que uno es aguado y no lo somos, hermanos. Les aseguro que no lo somos. En lo personal no lo soy. Y ahora se asusta usted, hermano, de que muchos se vayan a quedar para el retiro. Con eso tiene usted una muestra de que no lo somos. No somos aguados, hermanos. Pero eso revela que muchos no han aprendido la justicia todavía. No les ha entrado la justicia. Y saben, hermanos, por qué usted tiene que aprender la justicia. Y la tiene que aprender bien, porque la Biblia dice que Dios ha hecho un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y los que logren entrar a vivir ahí tienen que ser perfectos en la justicia. El apóstol Pablo, hermanos, en el libro de Hebreos dice que debiendo ser ya maestros conforme el tiempo, a causa del tiempo. Muchos dentro de la misma iglesia tienen necesidad de leche, dice. Leche, hermanos. La leche es para consentir a un bebé. Y no pueden comer alimento sólido, dice, porque no tienen los sentidos ejercitados en la justicia, en el discernimiento del bien y del mal. No son niños en cuanto a la justicia. Dice, todavía no saben ubicarse del lado del bien. Todavía no saben polarizarse bien, porque hay que saberse polarizar, hermanos. Usted debe saberse polarizar. No puede usted, hermanos, sonreírle al diablo y sonreírle a Dios. Tampoco. Nosotros debemos de saber polarizarnos, hermanos. Sabemos que vamos a correr del lado de Dios y del lado de la justicia en cualquier momento. Y sabemos, hermanos, que es lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Pero cuando alguien no conoce las justicias de Dios, todo es broma,
Todo lo ve, hermanos, con infantilidad, con inmadurez. No lo ve, hermanos, como lo debe de ver. Entonces, ¿qué fue el nuevo pacto? ¿A qué vino Jesucristo, hermanos, con el nuevo pacto? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con el nuevo pacto? Dijo el Señor, Israel falló en cuanto a la justicia. Nunca. Ellos quebrantaron el pacto sempiterno, dice. Ellos quebrantaron. Entonces, yo me desentendí de ellos, dice. Ellos, hermanos, violaron el pacto y mataron, hermanos, al autor de la vida, al autor del pacto, al ángel del pacto. Entonces vino Dios, se rompió el pacto antiguo, acabó. El antiguo pacto, hermanos, ya no tiene razón de ser. Por eso, hermanos, es ridículo lo que hacen algunas organizaciones cristianas que agarran, hermanos, algunas doctrinas de aquí del Antiguo Testamento y lo vuelven práctica de la iglesia. Como por ejemplo eso de la danza. No, pero es que ahí dice que David... Sí, hombre, pero es que David pertenece a un pacto antiguo. Nada que ver con las prácticas ya del Nuevo Testamento. No se dice que Pablo danzara, o dice. ¿Y quién es su parámetro? ¿Quién es nuestro parámetro? La Biblia dice que la iglesia está fundamentada en la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. ¿O no dice así? No dice en la doctrina de David, no, hermanos, porque eso pertenece a una dispensación distinta. Usted y yo, hermanos, no podemos caer en prácticas, hermanos, que ya dejaron de ser. Aunque hayan sido buenas en su momento. En su momento fueron buenas. En su momento fue correcto. Pero nosotros debemos de entender, hermanos, que cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, todas las cosas las ha hecho Dios hermosas en su tiempo. Así dice en el libro de Eclesiastés. En su tiempo, la danza fue buena. Si nosotros, hermanos, queremos practicarla, pues hombre, tenemos que regresar el reloj del tiempo e irnos a vivir el Antiguo Testamento. María danzaba, David danzaba, danzaban los sacerdotes, sí. La Virgen se vistió de danza. Todo eso está bien, hermanos. Ahora, hermanos, muchas iglesias, hermanos, que tratan de pintarse de sionistas, van para atrás. Porque se tienen que vestir de iglesia, de esposa del Cordero. No se tienen que vestir de Sión. Pero hay muchas iglesias hoy, hermanos, tratan de vestirse hasta jalando su música y tratan de jalar danzas judías y tratan de, como quien dice, tratan de judaizar. Están muy mal. Van para atrás, totalmente. Están fuera de la realidad. Nosotros no vamos a judaizar, hermanos. Nosotros, hermanos, vamos a volvernos la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero está concebida dentro de un nuevo pacto. Se acerca el momento, hermanos, cuando Israel va a volver a ser tomado otra vez por Dios y dice que Dios se volverá a Israel. Pero quiero advertirles, hermanos, que Israel va a volver otra vez a Dios y van a reconocer, pero ya no van a regresar al antiguo pacto. Sepan ustedes, hermanos, que el antiguo pacto ya no va a volver a establecerse nunca más, porque dice la Biblia que si las cosas que yo destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor, dice Pablo. Y hermanos, y el antiguo pacto que ya el Señor lo destruyó, y dijo el Señor, dejó de ser, y el Señor lo vuelve a aceptar otra vez, el mismo Dios, hermanos, estaría mostrando que Él es transgresor. Y Dios no va a ser transgresor jamás, hermanos. ¿Qué va a pasar con los judíos entonces? Que durante la gran tribulación, hermanos, entren 144,000, muchos comienzan a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Pues hombre, ahí está claro. No me veréis más, dijo el Señor, hasta que no digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la muerte de Cristo en la cruz, hermanos, estableció el nuevo pacto. Imagínense, hermanos, que ahora tiremos por la borda el nuevo pacto, ahora ajalemos el viejo otra vez y abramos aquí el archivo otra vez del viejo pacto y volvamos a refrescar lo viejo. Es absurdo, hermanos. Hay gente que predica así, hermanos. Es ridículo. Nada que ver, hermanos. Miren, si alguien conoce la palabra de Dios y conoce el pensamiento de Dios, debería saber quién es Dios. Dios nunca se va a echar para atrás, hermanos. Jamás. El nuevo pacto, hermanos, es pacto eterno porque es perfecto. ¿Saben qué dice la Biblia, hermanos? Si el primer pacto tuvo alguna gloria, dijo Pablo, ¿cuánto más gloria tendrá el nuevo pacto? Dice. Si el último pacto es glorioso, hermanos, es gloriosísimo. Es un pacto indestructible porque es un pacto de espíritu. El primer pacto era pacto de letra, el nuevo pacto es pacto del espíritu. El primer pacto de la letra era letra que mata, pero el espíritu, hermanos, vivifica. Así que el nuevo pacto, hermanos, es un pacto eterno. Pero quiero recalcar, no quiere decir, hermanos, que hoy en el nuevo pacto el Señor cambió, Dios cambió, es más bonachón, es más tolerante, es más alcahuete, es más cándido. Nada que ver, nada de eso, hermanos. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que usted antes no tenía derecho de meterse a este pacto, hermanos. En el antiguo pacto usted nunca pudo haber sido salvo, porque no entran gentiles, hermanos. Pero en el nuevo pacto, hermanos, aquí sí entran gentiles, hermanos, así que es una misericordia. Dios, hermanos, agarró la extensión y la cobertura, y agarró, hermanos, y dijo, vengan, extendió sus alas, y aceptó también gentiles, y por eso, hermanos, es que usted y yo estamos aquí,
pero no quiere decir en ningún momento, hermanos, cambio de principios, cambio de pensamiento de Dios, cambio de carácter de Dios, nada, hermanos, Él es el mismo. ¿Y qué vio Dios en Noé? Lo mismo, hermanos, que también vio en Abraham, lo mismo que vio en David. Me ha premiado Jehová conforme a mi justicia, dice David. Y Pablo, hermanos, ¿sabe cuánto habla Pablo de la justicia, hermanos? Lea a Pablo. Es impresionante, hermanos, lo que Pablo habla de la justicia. Hermanos, dice Pablo, así como antes presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad, ahora presentados vuestros miembros para servir a la justicia, dice. En el Evangelio, la justicia se revela por fe. De donde está escrito, el justo por la fe vivirá. El que tiene fe está en la justicia, que es por la fe. Entonces, hermanos, miren, Pablo habla mucho de la justicia. Quiere decir, hermanos, que estando dentro de la iglesia, ustedes y yo tenemos que aprender la justicia, hermanos. Si usted quiere ir a vivir un día con Dios, porque en el cielo nuevo y en la tierra nueva donde mora la justicia, solo van a entrar aquellos, hermanos, que fueron perfeccionados aquí en la tierra en cuanto a la justicia. Pero voy a concluir con algo muy importante, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, le voy a hablar de mi trabajo como pastor, como siervo de Dios, como instrumento. Y si algún otro ministerio Dios me ha dado, pues para Dios sea la gloria, hermanos, aquí está y eso quiero hacer. Mi trabajo, hermanos, es dar a conocer la justicia de Dios. Y la voy a dar a conocer con mi propio ejemplo. Si algún día, hermanos, alguien puede dar testimonio de que dejó tierra, padre, madre y parentela, yo lo puedo decir también, hermanos. Y es un testimonio, hermanos, que no es oculto. Es un testimonio, hermanos, que para ninguno es un secreto. Y que lo he sostenido, hermanos, por todos estos años. Tierra, parentela, amigos y todo, hermanos, así como usted lo oye. Y todas las cosas del mundo también que había adquirido, hermanos, perdida. De veras. Y creo, hermanos, que no considero que esto sea una gran cosa tampoco. Lo que sí, yo, hermano, le puedo decir es que he visto, hermanos, cómo Dios me ha recompensado más de lo que yo merezco. Y quizás lo que haya dejado, hermanos, sea muy poco. En cuanto, hermanos, a posturas y corrección, no ha faltado, hermanos. Comenzando con los que tengo más cerca y siguiendo con los que están más lejos. No ha faltado la corrección, hermanos. Y posturas radicales, algunas veces criticados, si ustedes quieren. Algunas veces a algunos les ha parecido un poco severo mis actitudes, pero si fuese yo una persona severa, los niños no se acercarían a mí. ¿O cree usted, hermanos, que los niños no pesan cuando alguien es severo? Cuando una persona tiene un espíritu hostil, los niños son primeros en rehuirle. A mí no me rehuyen los niños, hermanos, y sí los corrijo. No va a creer que yo los tolero. No, los corrijo. Y los corrijo fuerte. ¿Y por qué están los niños ahí? Porque están pesando, hermanos, una justicia, están pesando bien. Sin embargo, hermanos, dentro de la iglesia, me vuelvo a repetir, mi trabajo, hermanos, es enseñar la justicia, ministrar la justicia, la toma de decisiones. He peleado muchas veces con los diáconos, cuando miro, hermanos, que en algunas cuestiones son muy flojos para actuar, y les pesa la mano para sacar la espada y se les atora en la cintura. Me he molestado muchas veces por eso. Cuando algunos siervos, cuando algunos obreros, hermanos, en cosas en las cuales debieron haber actuado así, todavía lo piensan y cavilan, y hermanos, y se les atora la mano y se les traba la espada en la cintura. Me he molestado muchas veces por eso, hermanos. El apóstol Pablo un día se molestó, hermanos, ¿saben por qué? Porque resulta que en la iglesia de Corinto, hermanos, había un tipo por ahí, hermanos, que ya hasta se acostaba con la mujer de su padre. Y en la iglesia de Corinto, todos cantando, Corinto, todo es risa, todo es amistad, todo es amigos y todo. Y a nadie le importa. Y Pablo, hermanos, está muy molesto. Oigo que hay fornicación. Le llegaron la noticia a Pablo. Y rápido va la carta a Pablo, está molesto, está encendido Pablo. Oigo que hay fornicación cual ni se nombra entre los gentiles. Y ustedes, en lugar de estarse lamentando, Pablo se enciende, hermanos. Porque esa justicia, hermanos, que a nosotros nos haga encendernos, no surge, hermanos, a menos que nuestro amor a Dios sea muy grande, sea extraordinario. Cuando el Señor Jesucristo llegó al templo, hermanos, y vio que su casa la habían hecho una cueva de negocios turbios, la cueva de ladrones, y el Señor agarró las mesas y le dio vuelta y agarró un látigo, hermanos. Si el Señor no hubiese tenido un alto concepto de justicia, hermanos, solo hubiera hecho a murmurar con sus discípulos. ¡Ahora qué tremendo lo que hacen ahí en el templo, ¿verdad? Esos ya son puros comerciantotes. El Señor pudo haber ido a murmurar con sus discípulos. No, hermanos, cuando alguien tiene la justicia, no solo se queda en boca, se va a los hechos. Finés, después de que vio que Israel estaba fornicando y que había una gran mortandad y juicios de Dios, no dijo, le voy a ir a preguntar a Moisés a ver qué piensa, a ver si será bueno que yo mate un par de esos. Y fue a hacer turno y a ver a cuándo lo atendía Moisés. No preguntó, hermanos, agarró una lanza, salió detrás y los mató. Y ¡pum!, se paró la mortandad y dijo Dios, gracias a mi siervo Finés, que movido en su celo hizo justicia. Si no, yo en mi celo hubiese destruido a todos. Por lo tanto, yo establezco mi pacto con él por cuando hizo justicia. Oiga eso, hermanos, es admirable, hermanos. Y sepa que Dios no ha cambiado, hermanos. El Dios de Finés es el Dios de nosotros ahora. Es el mismo Dios. Dentro de la iglesia, hermanos, algunos dentro de la iglesia son muy tapaderas, hermanos. Son muy tapaderas.
Porque miran cosas, hermanos, y se callan. Para no meterse en problemas, se callan. No es que si no, después ya lo meten uno en líos y se callan. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen cuando pudieron haber actuado así? Porque cuando uno tiene celo por Dios, hermanos, uno está ejercitando la justicia y no se pone a tapar a nadie. Comience con los que tienen a la par ustedes, no los tape. Comience por hacer justicia con los que tiene cerquita. Entonces Dios va a hacer pacto con ustedes y un nuevo pacto. Pero cuando nosotros nos volvemos, hermanos, cándidos, y usted, hermanos, más bien pareciera como que está pretendiendo justificar a los demás, en lugar de establecer una justicia, más bien como que usted actúa queriendo defenderlos, actúa como a la proteccionismo. Hermanos, si nosotros no queremos destruir a nadie, estamos plenamente convencidos de que la justicia, hermanos, salva. La justicia salva. La palabra de Dios dice, hermanos, hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, ni desmayes cuando eres corregido por él, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo que quiere. En otras palabras, hermanos, la justicia no es mala. Usted no piensa, hermanos, que si algún día la justicia o la disciplina es fuerte, es enérgica, está haciendo mal. No está haciendo ningún mal. Está haciendo un gran beneficio, hermanos. Gran beneficio. Porque la justicia, hermanos, nos está llevando a nosotros, hermanos, a los cambios. Usted no va a cambiar jamás si nunca siente el peso de una justicia detrás de usted. A veces, hermanos, uno puede pesar la justicia de algunos padres por las actitudes de sus hijos. Cuando los hijos, hermanos, se vuelven así píos y así que les gusta hacer jugar la vuelta, son malcriadotes y rebeldes, uno entiende, hermanos, que tienen mano aguada en su casa. Así como usted me lo oye, mano aguada. Si hubiera un padre que a sus hijos les enseñara la justicia, serían muy respetuosos dentro de la iglesia, respetarían a sus mayores, fueran muy educados. Muchos niños dentro de la iglesia, hermanos, ni siquiera saludan. Algunos hermanos adultos se quejan de que los niños solo entran y deberían de respetar a sus mayores. Deberían de saludarlos, por lo menos. Buenos días, hermano, buenas tardes. Pero muchos niños ni siquiera a sus padres les enseñan ese respeto. Era como que se fueran mudos, porque no han tenido un padre que les enseñe con justicia, hermanos, el respeto. ¿Quién cree usted, hermanos, que era el Padre de nuestro Señor Jesucristo y cómo lo forjó? Varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, y por lo que padeció, aprendió la obediencia, y aunque era hijo, dice, escuché eso, hermanos, aunque era el mismo hijo de Dios, Dios lo llevó por padecimientos, por aflicciones, y perfeccionó por aflicciones, dice, al autor de la salvación de ellos, de nosotros. Perfeccionó por aflicciones. Hermanos, y nosotros, usted, hermanos, quiere evitar las aflicciones de una corrección y de un castigo, usted se las quiere evitar a todo mundo. Más bien usted parecía un procurador de los derechos de la carne y no tanto un procurador de la justicia divina. ¿Sabe usted, hermanos, que uno de los nombres de ministro de Dios, uno de los nombres en la Biblia que se le da a un siervo de Dios, a un ministro, viene de una raíz griega que quiere decir alguacil? Alguacil es una palabra griega que la han utilizado en las películas, pero mire, hermanos, esa es otra cosa, pero es bíblica. La palabra alguacil está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, y viene de una raíz griega que quiere decir, hermanos, el que se pone del lado de la justicia, el que defiende la justicia, el que defiende la justicia. Ese es un alguacil. Un verdadero siervo de Dios es defensor de la justicia, ¿ya? No defensor de la carne. Oiga lo que dijo Pablo, hermanos. Dijo Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, ¿qué dijo? Entonces no sería siervo de Cristo. Entonces, obviamente que por servir a Cristo se tenía que hacer muchas veces enemigo de los hombres. Porque cuando uno se quiere poner del lado de la justicia de Dios, hermanos, tiene que chocar contra las rebeldías de algunas personas. Si yo me pongo del lado de Dios, ¿a quién estoy combatiendo? ¿A quién ataco? Ataco los males de la carne de cualquiera. Yo no estoy en contra de ustedes, ni estoy en favor tampoco. Simplemente estoy del lado de la justicia. ¿Me entienden? Si usted es amigo de la justicia y yo peleo por la justicia, entonces usted y yo somos amigos también. ¿Me entienden, hermanos? ¿Cómo nos hacemos amigos con Dios? Cuando usted ama la justicia, porque el Señor, hermanos, está siempre cimentado. Dice, hermanos, tu trono, oh Dios, es trono de justicia. Quiere decir, hermanos, que si usted ama la justicia, ¿cerca de quién va a estar usted? Del trono de Dios. Cerca de Dios. Por eso es que Abraham se hizo amigo de Dios, porque como amaba la justicia, vivió cerca del trono de Dios todo el tiempo. Si usted, hermanos, miren, es aguado, si usted comienza con sus hijos, y con sus hijos usted muestra que tienes un gran aguado, ya para ahí adelante ya me lo dijo todo. Porque cuando uno comienza aplicando justicia con los que tienen más cerca, entonces, hermanos, uno ve que sí es amante de la justicia. Así como lo fue Noé, así como lo fue Abraham, así, hermanos, como lo fueron todos los siervos de Dios, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Amante de la justicia, porque Jehová es amante de la justicia y aborrecedor del latrocinio, dice. Dios ama la rectitud, le gusta la justicia y los justos estarán con él. Así que, hermanos, dentro de la iglesia, sabe usted que estamos aprendiendo. ¿Y por qué tienen que haber correcciones y exhortaciones, hermanos?
porque tenemos que aprender la justicia, hermanos. Si alguien dentro de la iglesia viene y se burla de la justicia, se echó tierra, solo él. Usted no se debe de burlar nunca de la justicia. Ame la justicia y respete la justicia, porque es Dios, la justicia es Dios. Isaías le llamó a Dios Jehová Nishi, y Jehová Nishi quiere decir Jehová, justicia nuestra. Jehová es justicia, hermano, Dios es justicia. Y el que ama a Dios, hermanos, tiene que amar la justicia, hermanos. Ame la justicia. Aunque a algunos otros eso les pueda parecer, hermanos, mucha radicalidad, muy duro, lo que usted quiera. Hermanos, ¿cuándo se va a establecer una justicia, hermanos, sin que le cause dolor a alguno? La justicia siempre a alguien le tiene que doler, hermanos. Si no, no sería justicia. Cuando Elías hizo justicia en Israel contra los profetas de Baal, que no eran impíos, eran judíos, hermanos, pero eran traidores. En lugar de ser sacerdotes de Dios, se habían vuelto sacerdotes de Baal. ¿Qué hizo Elías, hermanos? Lo retó. Estaba muy listo Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, dijo. Aquel cuyo Dios sea el verdadero, que destruya con fuego, que consuma con fuego el altar. Y se vinieron los 450 profetas de Baal, hermanos, allá a hacerle un montón de liturgias, a invocar a su triste Dios que nunca les respondió. Y vino Elías y solo invocó el nombre del Señor, y Dios respondió con fuego y hasta el agua lamió como si hubiera sido combustible. Cuando pasó y vio el gran respaldo de Dios, agarró la espada y ahí les quitó la cabeza a 450 profetas de Baal. Muy duro lo que hizo Elías. ¿O fue justo? ¿O es correcto? Claro que las leyes nuestras ahora no están en ese sentido, hermanos. No estamos hablando de que ahora se tenga que hacer igual. Vuelvo a repetir, Antiguo Testamento es Antiguo Testamento, es otro pacto. Pero Nuevo Pacto es Nuevo Pacto. Elías agarró a los 450 profetas de Baal y dijo, quítenles la cabeza. Ahí en el río se los llevaron a todos y les fueron a volar la cabeza a todos. Ahora en el Nuevo Pacto las cosas no funcionan en esa forma, pero siempre la justicia sigue siendo la misma. ¿Qué dijo Pablo, hermanos, cuando oyó del fornicario de la iglesia de Corinto? Aunque yo estoy ausente, pero como que si estuviese presente, ya juzgué al que hizo eso. Entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne. ¿Es la misma justicia o no es la misma? Es la misma. El procedimiento es el único que ha cambiado, pero la justicia es la misma, porque Dios, hermanos, es el mismo Dios ayer y hoy y por todas las edades. ¿Alguien falla, hermanos? Tiene que ser disciplinado. Pero dentro de la iglesia, hermanos, concluyo, no todas las personas que vienen a la iglesia, hermanos, son amantes de la justicia de Dios. Algunos lo sienten dureza. No faltará quien dentro de la iglesia, hermanos, critique las actitudes de los siervos de Dios como muy dura o como faltas de amor. Tiene libertad para hacerlo. Cada quien puede interpretar la justicia de Dios de su propio ángulo. Pero la palabra de Dios es muy clara. Ojalá usted pueda conocer la justicia de Dios a la luz total de las Sagradas Escrituras. Porque si eso no sucede, entonces, hermanos, sí, todo su tiempo dentro de la iglesia no le sirvió de nada porque no aprendió la justicia que era vital para vivir con Dios. ¿Quiénes van a entrar en el cielo? Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en rectitud y hace justicia. Oigan, hermanos, ¿qué condición para entrar en el cielo? ¿Quién morará con Dios por toda la eternidad? ¿Quién morará en tu monte santo? El que hace justicia y habla verdad en su corazón. Justicia en primer lugar. Es vital, hermanos. Por justicia salvó Dios a Noé, a Abraham, Moisés, a Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, por justicia fue quitado. Y su justicia, hermanos, que Él trajo a este mundo, fue la que le estableció ser, hermanos, quien es nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Y su generación, ¿quién la contará? Dice. Así que, hermanos, la justicia, hermanos, ha exaltado a Jesucristo. La justicia, hermanos, honró a Noé, a Abraham, Moisés, a Pablo, a David, al apóstol Juan. Oiga lo que dice el apóstol Juan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, dice. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En todas partes usted va a encontrar esto, hermanos, para concluir con que vamos a ir a un cielo nuevo y una tierra nueva, hermanos, donde el atractivo más grande será que ahí mora justicia. Así que los que llegan tienen que ser rectos. Les gusta la justicia. Les gusta, hermanos, que las cosas se hagan bien. Y, hermanos, y sabe ponerse del lado de la justicia todo el tiempo. ¿Cómo creen ustedes que llegó Agag cuando Dios le dijo a Saúl que fuera a matar al rey de Moab? Porque estos hermanos son enemigos de Dios. Y cuando viene el profeta Samuel, viene este Agag, hermanos, y haciéndole bromas ahí, y mira que no sé qué, y haciéndose la carita de inocente. Viene el profeta Samuel, hermanos, agarró una espada y ¡pah!, lo mató. El profeta Samuel, oiga eso, hermanos, ya sabía usted esa historia de Samuel. Samuel agarró la espada y lo que no tuvo valor de hacer Saúl, lo hizo Samuel, porque estaba del lado de la justicia de Dios. Ojalá, hermanos, que usted sea amante de la justicia y que desde ya
pierdan, hermanos, ese paternalismo de querer tapar a todo mundo, de querer justificar a los demás. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar al Señor.